Buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, el tópico del día era charlar un poco y conversar acerca de estrategias y herramientas que deberíamos de tener en cuenta al momento de empezar a pensar nuestra gestión de datos en nuestra suite de pruebas. Lo que vamos a charlar, si bien lo vamos a ver con ejemplos concretos, utilizando Playwright, es aplicable y escalable a cualquier tipo de plataforma y tipo de prueba y tipo de suite y framework y demás, ¿no? Es algo más bien conceptual, insisto, vamos a ver ejemplos concretos, pero tiene que ver con algo más bien conceptual, ¿sí? La idea es que repasemos mínimamente por 3 opciones posibles para poder gestionar los datos dentro de nuestra suite, que cada una de ellas va a tener sus pros y sus contras. Alguna va a ser un poco más conveniente que otra y todo siempre va a estar atado a la etapa del proyecto en la que estemos, al tiempo que tengamos para dedicarle a esa tarea. Y como siempre me gusta decir, siempre vamos a pensar en algo iterativo e incremental, ¿no? Quizás al principio de nuestro proyecto implementemos alguna estrategia un poco más sencilla, pero quizás un poquito más rudimentaria, y luego ir mejorando esa estrategia para hacerla un poquito más robusta. Les comento que vamos a estar utilizando la misma aplicación que ya veníamos trabajando, que es esta aplicación de gestión de tareas, ¿sí? Que acá teníamos, este va a ser nuestro frontend y este es el backend respectivo con el que vamos a estar trabajando, ¿sí? Los que estuvieron en la última emisión, va a haber un poco de continuidad de lo que vimos, ¿sí? Y para los que hoy recién estén participando y viendo esto, básicamente es una aplicación que nos permite dar de alta a usuarios y a esos usuarios nos permite crearle tareas, básicamente, ¿sí? Y cambiarle el estado de las tareas. Bien, eso es un poco la aplicación testigo con la que vamos a estar trabajando. Y voy a pasar al proyecto, que es el que estuvimos trabajando también la semana pasada. Y voy a tomar como ejemplo lo que vimos en UI más API, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que habíamos hecho para trabajar o empezar a generar los datos de pruebas? Lo primero que utilizamos, lo primero inicial que utilizamos, que sería como la fase 0 dentro de la gestión de datos, lo primero que hicimos fue crear los usuarios en duro, ¿no? O sea que hicimos algo parecido a creamos datos dentro de nuestros tests, que se va a llamar, no sé, username, y le pusimos un dato, ¿no? Esta es como la opción más primitiva dentro de la gestión de datos, que es la de tener los datos en duro dentro de cada test, ¿sí? Acá definimos los datos como constantes y los utilizamos en cada test. Obviamente este primer approach a la gestión de datos, desde ya que como contra, tiene que al estar en código, cada vez que yo tenga que hacer algún cambio, tengo que realizar cambios en código. Y si yo tengo que realizar cambios en código, puedo llegar a generar algún efecto colateral si yo no cambio, si cometo algún error y no solamente modifico datos, sino puedo modificar alguna otra cuestión, ¿sí? Cada vez que toquemos código, siempre vamos a meter el riesgo por el cambio de que modifiquemos algo, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos que modificar un dato, y si este dato por alguna razón es muy volátil, siempre vamos a tener que estar mandando una versión para generar un dato, ¿no? Entonces, esta es como la versión 0 o la alternativa 0 para la gestión de datos, ¿no? Que es con la que podemos empezar, pero claramente y rápidamente vamos a tener que evolucionar a esto, hacerlo evolucionar, porque en el corto plazo ya nos va a quedar muy manta corta esto, ¿no? Nos va a quedar muy frágil, ¿no? En el ejemplo, si tuviésemos que generar el ejemplo que teníamos inicialmente era hacer un sign up, o sea que teníamos que registrar a un usuario. Si yo genero un usuario
y el dato lo tengo fijado por código, claramente lo voy a tener que modificar cada vez que tenga que hacer una ejecución. Si bien parece trivial, créanme que se ve bastante cuando uno tiene que revisar challenges o desafíos para empezar a tomar tareas de automatización. He visto, y se comparte esto, claramente por una cuestión de desconocimiento, ¿no? De usar los datos fijos y que luego los datos se queman y ya no se pueden volver a utilizar. ¿Sí? Entonces parece algo trivial, pero realmente para quien no lo conoce no lo es, ¿no? Entonces este sería como el cero. El paso cero es, o la versión cero de gestión de datos es hardcodear fijar por código los datos, ¿sí? Que como contra tiene eso. Cada vez que tengamos que hacer algún cambio, vamos a tener que tocar código, ¿sí? La versión, si se quiere, 1 de eso, y un poquito más evolucionada, es la que vimos la semana pasada, la semana anterior, que era la de utilizar una librería como Faker para poder generar datos parecidos, por así decirlo, a datos productivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la librería Faker.js, entre otras cosas, tenemos información de direcciones, animales, colores, ¿sí? No sé, mucha información similar a la real, para evitar poner tampoco cualquier valor, sino que tenga algo que sea significativa la data que estemos utilizando. Y como pueden ver, tiene un montón, ¿no? Tiene imágenes, ¿sí? Y para poder integrar dentro de nuestra suite de pruebas, va a ser suficiente con instalar la dependencia de Faker y luego dentro de nuestros tests importar la librería y hacer uso de la misma, ¿sí? Y como primera opción, lo que hicimos fue, dentro de cada test, llamar a Faker y pedirle un dato. Por ejemplo, un username y un password, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como el username tenía ciertas reglas, no nos alcanzaba con los datos que nos daba username, sino que le teníamos que poner, por ejemplo, valores numéricos o cosas así, para que la regla de negocio que tiene esta aplicación se cumpla, ¿sí? Entonces tenemos parcialmente solucionada con esta opción la gestión de los datos, y un poco, ¿sí? Porque estos datos son dinámicos. Entonces, si tenemos que hacer un sign up entre cada ejecución, este dato va a variar. Entonces va a ser baja la posibilidad, o va a ser más reutilizable en el tiempo, estos datos, ¿sí? Posiblemente, quizás haya algún tipo de riesgo de colisión porque se repita algún username, pero de algún modo le podemos agregar más datos variables para que esa colisión disminuya, ¿sí? Eso podría llegar a suceder. Pero bueno, es un pasito un poquito más avanzado de tener los datos directamente en código, fijos. Acá los tenemos en código, sí, los tenemos en código, pero de alguna forma los generamos dinámicamente ante cada ejecución. Entonces, si yo ejecuto un test, lo puedo ejecutar tantas veces como sea necesario, que estos datos se van a volver a regenerar, ¿sí? Esa sería como una segunda opción para el tratamiento de nuestros datos, ¿sí? Como tercera opción, porque ¿qué pasa? Está buenísimo, cada vez que ejecutemos este test se va a generar un nuevo dato, pero si nos ponemos a revisamos otro test y otra vez volvemos a repetir esto, ¿sí? O sea que esto ya lo tenemos. Si tenemos dos tests que necesitaba hacer sign up por alguna razón, esto ya nos empieza a quedar repetitivo, ¿sí? Imagínense que tenemos que hacer un usuario por cada test que tengamos, y cada vez que agregamos un test tenemos que hacer un sign up o lo necesario para crear al usuario. Todas las veces vamos a estar repitiendo eso. Entonces, a esa opción ya de nuevo le tenemos que volver a dar una vuelta de rosca, ¿sí? Entonces, la vuelta de rosca que podríamos llegar a tener en cuenta para este caso sería: si vamos a usar, por ejemplo, datos de usuario,
En estos test teníamos datos de usuario y datos de tareas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O revisando teníamos un usuario, datos de usuario y tareas. Entonces, ¿qué es lo que podríamos llegar a hacer como evolución a esta estrategia? Es la de crear una clase, pero que centralice esta información. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una clase de usuarios y una clase de tareas. ¿Sí? Y dentro de esa clase, centralizar y pedirle, dame datos de un usuario, dame datos de password, y que de algún modo, si tengo que cambiar algo, si cambia algo, no sé, de repente la password ahora tiene otra regla que tiene que cumplir, no tengo que estar modificando en todos los tests, sino que directamente la clase utilitaria que se encarga de darme los datos necesarios para nuestras pruebas, realizamos el cambio ahí y se va a ver reflejado en todas partes. ¿Sí? Entonces ya en esa siguiente iteración ya vamos a estar mejorando esto, que hasta ahora lo tenemos repetido 2 veces. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear una nueva rama de trabajo, una nueva rama, en la cual le vamos a llamar, por ejemplo, Examples. Muy bien. Ya estamos en nuestra rama de trabajo y como les decía, la idea cuál sería, poder extraer estos datos de manera que nos queden desacoplados de los tests y centralizados en una clase. Entonces, por ejemplo, podríamos crear, podría ser una nueva carpeta que se llame Utils. Y dentro de Utils podemos crear una nueva clase. Vamos a poner user data. Y podríamos tener luego a posteriori una que sea, por ejemplo, task data. ¿Sí? Y acá, ¿qué principalmente vamos a tener? Podríamos llegar a tener, no sé, si de repente dijimos que de momento necesitábamos solamente 2 datos, username y password. ¿Sí? Entonces, lo que seguro podríamos llegar a crear es password, pero y username dijimos. Y luego podríamos llegar a, por ejemplo, generar getUser, que esto devuelva un string. Y también podríamos generar, por ejemplo, getUserPassword. Por ejemplo. Y se acuerdan que utilizamos la librería Faker. Entonces, idealmente lo que vamos a hacer es volver a importar la librería Faker para poder extraer eso que hacíamos por fuera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la función para generar un username la hacíamos de esta manera. Entonces podríamos generar un return que directamente haga esto. ¿Sí? Es más, no necesitamos siquiera almacenarlo. ¿No? Podríamos hacer return esto. Y acá vamos a hacer algo parecido con el password. Return password. Acá extrajimos directamente la lógica que teníamos en cada uno de estos tests. ¿Sí? En lugar de ir y llamar esto, lo que vamos a hacer es instanciar nuestra clase de userData y pedirle directamente dame un userData, no, un username. Vamos a decir get username y get user password o get password.
Entonces, lo que quiero por ahora es poder desacoplar esto, ¿sí? Para poder utilizar directamente la clase utilitaria, ¿no? Que sería como la siguiente versión entre la evolución de lo que venimos viendo de los diferentes tipos de estrategias para la gestión de datos. Entonces, voy a crear otro test para que queden esos de ejemplo, ¿sí? Otro que sea data. Es muy bueno ese. Example. .spec. Data class example. Así que vamos a copiar exactamente lo que teníamos en el ejemplo de UI. Vamos a hacer algunas cosas menos, seguro, en este ejemplo, para que nos quede, para que el ejemplo anterior que teníamos por defecto quede igual, así, con esta versión por un poquito más primitiva, y en este ejemplo la vamos a evolucionar un poquito más. ¿Sí? Entonces, este que era solamente un login, el resto lo voy a quitar todo, no voy a quedar con solamente con ese login. Entonces, podríamos, por ejemplo, crear user data. Acuérdense que... Entonces, lo que vamos a crear es... Lo que vamos a usar es user data, que va a ser del tipo user data. ¿Sí? Y es lo que vamos a utilizar para luego reemplazar esto que teníamos acá, para hacer algo del estilo que, no sé, directamente acá, en vez de pedirle esto, le vamos a decir user data get username, y acá en user data punto get password, ¿sí? Entonces directamente, en lugar de generarlos desde aquí, entonces directamente dije, en vez de generarlo de aquí, que de hecho vamos a hacer una cosa, esto vamos a hacerlo allá arriba directamente. Esto vamos a hacerlo así. Lo definimos acá, nuestro utilitario, y acá directamente lo utilizamos, no lo volvemos a definir porque ya lo tenemos. Entonces, si queremos generar un nuevo usuario, directamente desacoplamos la gestión de los datos y venimos y lo buscamos aquí. Pero como este test requería hacer un sign up por backend y luego con ese mismo dato ir al frontend y hacer un login, vamos a tener que almacenar esta data que se genera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear, eso sí lo vamos a tener que hacer indefectiblemente. Vamos a almacenar esta data, porque luego la necesitamos aquí abajo. ¿Sí? Entonces, la generamos. La pasamos como parámetro aquí. Y luego vamos a consultar al frontend si efectivamente funcionó. Si efectivamente, luego del sign up que se hizo por backend, se puede hacer un login con ese dato por frontend. ¿Sí? Entonces, recapitulamos. ¿Qué es lo que teníamos inicialmente? Lo siguiente. Generábamos, utilizando la librería Faker, una constante, username, y lo pedíamos de esta manera. Esto lo desacoplamos, ¿por qué? Porque si teníamos que crear test que necesiten datos de usuario, repetíamos esto tantas veces como test utilicen eso. Entonces lo que hacemos como evolución a esta pequeña estrategia de gestión de datos, lo que vamos a hacer es crear una clase utilitaria que se encargue de darme los datos que yo necesite, y luego lo que hacemos es utilizar esa clase en nuestro test.
¿Sí? Vamos a probarlo. Justo me habían preguntado por las extensiones. Como estamos trabajando con Playwright, les recomiendo que puedan buscar la extensión de Playwright. Que es la que nos va a ayudar. Esta que está aquí. La oficial. Si están trabajando con Playwright, es muy recomendable instalar esta. Porque como pueden ver acá, nos va a permitir directamente desde nuestro código poder ejecutar test, poder hacer debugging paso a paso, hacer inspect, agregar watchers, agregar un montón de acciones que nos van a facilitar al momento de hacer debugging de nuestros tests. Así que les recomiendo que si están trabajando con Playwright, utilicen la extensión Playwright Test exclusiva, en particular de Visual Studio Code, si es que estoy utilizando este editor. ¿Sí? Entonces, como estamos utilizando esa extensión, acá se habilita este botón en el cual vamos a poder ejecutar solamente este test. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Esto está por aquí. Va a abrir esto y va a empezar a ejecutar el test. Vamos a ver que empieza a ejecutar. Está muy interesante que acá nos va mostrando todo lo que va sucediendo. ¿Sí? Tardó bastante. Está ejecutando, sigue ejecutando. Está muy interesante cómo nos va mostrando acá todo lo que va pasando y por dónde va nuestro test. Y falló. No sé qué pasó. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar. Le damos un comando para revisar. A ver si algo falló. Pero ya que está, podemos aprovechar. Vamos a hacer una cosa. Como no falló, y de paso podemos mostrar cómo funciona. Aquí, cuando se instale esa aplicación, esa extensión de VS Code, nos va a abrir esto de pruebas, como bien dijimos. Y acá podríamos ejecutar, hacer depuración, ¿no? O sea que vamos a hacer debugging. Vamos a ejecutar. Acá podemos poner los breakpoints que querramos. Vamos a ver si por ahí, no sé, algo pasó y perdimos algo en el camino. Que tranquilamente puede pasar. Vamos a hacer debugging. Podemos, acá en la parte de inspección, podemos agregar, por ejemplo, qué valor tiene username y qué valor tiene password. Username no tiene nada. A ver qué le pasó a esto. Vamos a agregar esto acá, a ver qué pasa. Acá está. Perdón, no había ejecutado. Username tiene el valor Caroline algo. Vamos a ver qué tiene password. Password tiene esta información de aquí. Debería ser lo suficientemente sólida. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con el sign up. Vamos a poner acá. Vamos a seguir ejecutando. Vamos a seguir. Vamos a poner acá un breakpoint también, por las dudas. Acá podemos ver los valores que tiene. Vamos a seguir. Y ok. Ok. Vamos a seguir. Ok. Bueno, podemos ver en principio que los datos que le pasamos estarían ok. Vamos a ver qué está pasando acá.
Ya sé lo que está mal. Vamos de nuevo. Televisión en vivo, ya lo sabemos. Creamos la clase, desacoplamos la generación de datos en una clase utilitaria, generamos el dato, pero teníamos un pequeño error que aquí, cuando creábamos el usuario por backend, a password le estábamos pasando username como dato y no password, por eso se generaba un error. Entonces vamos a volver a ejecutar y ahí sí va a quedar. Ok, entonces generamos desde nuestra clase utilitaria, le pedimos un nuevo dato, le pedimos un nuevo username y un nuevo password, creamos un usuario, hacemos un sign up por backend a nuestra API, esperamos que efectivamente se haya creado y luego con esos datos nos volvemos a loguear desde el frontend. Sí, ese era el dato, ese era el caso de prueba. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Gracias, Maxi. Pero ahí efectivamente ya ahí nos funcionó correctamente el test que diseñamos. Sí. Entonces, como evoluciona esto, lo que hicimos fue crear una clase utilitaria para desacoplar la gestión de datos que no esté dentro de nuestra suite de pruebas, sino que esté en una clase utilitaria y que dentro de nuestros scripts sí podamos utilizarlo a demanda, digamos. ¿Sí? Entonces, esto ya es un pasito más a la evolución de lo que vimos viendo. Pasamos de tener los datos fijos por código, fue como la versión 0. La versión siguiente, 1 si se quiere, era utilizar FakerGAs, buenísimo, pero lo teníamos replicado por todos lados, ¿sí? O más de una vez, porque necesitábamos esta generación de datos en múltiples lugares. Entonces teníamos como solucionábamos la parte de que los datos se autogeneren cada vez que lo necesitemos y evitemos colisiones, pero caíamos en el problema de que teníamos repetido esta parte y que si teníamos que cambiar algo, teníamos que cambiarlo en múltiples lugares. Con esto, esta evolución que hicimos, ya desacoplamos esto, y si el día de mañana esta clase de obtener username y password cambia, porque se agrega alguna política en la cual el username tiene que tener una dimensión, una longitud determinada, modificamos solamente la clase utilitaria y todos los que utilicen esta clase utilitaria se van a ver beneficiados de ese cambio y vamos a generar una reducción en el mantenimiento de nuestra suite. ¿Sí? Así que esto sería como la siguiente evolución de lo que vimos. ¿Sí? Podríamos seguir haciendo otro ejemplo más, en el cual generamos para las tareas, dijimos. En el ejemplo de las tareas, hacíamos algo parecido, que de hecho usábamos cualquier dato random, y le poníamos como título y descripción, le poníamos algo random así de esta manera. Que acá lo mismo, si necesitamos generar tareas en otros lugares, otra vez volvemos a caer en esto. ¿Sí? Entonces podríamos volver a generar en utils otra clase utilitaria para las tareas y así con las entidades y los datos que necesitemos. ¿Sí? De manera que quede centralizado, nuestro código va a ser más mantenible, ¿sí? Va a estar un poco menos desacoplado, ¿sí? Y vamos a tener como esa independencia de manipulación de los datos. Entonces, ese es como sería la siguiente opción. Ahora yo quisiese ir a una siguiente opción más. Un poquito más robusta incluso, ¿no? Porque acá, de todos modos, todavía tenemos que tocar código, por así decirlo. Si algo cambia, ¿no? Acá tenemos solamente 2 datos, pero podemos tener entidades que tengan múltiples datos. Aún así todavía no solucionamos el hecho de que si algo cambia tengamos que tocar código. Entonces la siguiente opción que podemos llegar a evaluar es la de trabajar con, en vez de tener los datos de esta manera, podríamos tener por ejemplo JSONs. ¿Sí? Eso sería otra opción. Epa. Muchas gracias programación_en_es por el rate Pedro, de querido. 30 viewers. Entonces, otra de las opciones que podríamos llegar a tener, para ello lo que podríamos llegar a usar,
es algo que les quiero comentar acá. Hay una página que se llama generatedata.com, ¿sí? En la cual, por ejemplo, entre otras cosas, podemos llegar a generar datos en formato JSON. Dijimos que era la siguiente opción que queríamos abordar, era la de generar datos en un archivo en lugar de que estén en código. Entonces, como opción de esto, podríamos o generar los JSON que necesitemos manualmente, o utilizar, por ejemplo, esta herramienta, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos elegir, no sé, imagínense los múltiples datos que tenemos acá. No sé, si tenemos que generar, no sé, nombre, email, no sé, cosas que necesitemos, un número, y le podemos decir, bueno, lo necesito en formato JSON, lo necesito en formato SQL, incluso si tendríamos que popular nuestra base de datos, en formato CSV, en formato JavaScript, en formato TypeScript. ¿Sí? Esta es otra opción, en la cual, por ejemplo, decimos, no sé, podemos probar que necesitamos un nombre, un email y que esté en TypeScript, por ejemplo, ¿no? Le damos que lo genere. Y acá en este editor vamos a poder ver opciones. Acá nos va a dar nos va a dar directamente una clase utilitaria en Duro con estos datos, ¿sí? Con los datos que le pedimos. Entonces, por ejemplo, dijimos que nosotros necesitábamos username y necesitábamos password, ¿sí? Y supongamos que no necesitábamos más cosas, ¿no? Porque vamos a ver algún ejemplo. Pero miren todo lo que se puede pedir y generar aquí. Y acá se puede ir customizando de acuerdo a lo que necesitemos. Acá necesitamos, por ejemplo, no sé, miren todos los tipos de datos que necesitamos, que tenemos disponibles. Y podemos buscar, no sé si hay password, pero podemos armar algo con alguna máscara o algo. Pero miren los tipos que tenemos: nombres, teléfono, fechas, tiempo, direcciones, código postal. Un montón de cosas que son de suma utilidad al momento de generar datos de prueba, ¿no? Que siempre es bastante complicado generar este tipo de data, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, a ver, alfanumérico. Y acá, como pueden ver, incluso le podríamos, creo que pasar máscaras y cosas del estilo. O sea, se le pueden hacer varias cosas más. O sea, a ver. No sé si esto... bueno, creo que no me acuerdo cómo funciona esto. Pero acá, por ejemplo, nos da un password con un montón de cosas. Nosotros necesitábamos solamente username y password, pero miren todas las cosas que se pueden customizar. Números entre tal y tal, para una lista. ¿Sí? Se le pueden pasar un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, necesitamos, no sé, solamente username y password, listo. El resto no lo necesitamos. Y acá tenemos otra opción. Bueno, acá habría que ver que, por ejemplo, dentro de las opciones, acá no vamos a tener que cambiar porque no nos va a servir esto. Porque ven que acá lo genera con espacios y probablemente tengamos problemas con los espacios. Pero le podemos poner name surname. A ver si funciona ahí. Bueno, me parece que no. Bueno, pero esto igual lo podemos customizar, ¿no? Pero acá tenemos otra opción. Podríamos tener, incluso podríamos decirle cuántos datos queremos. Sí, creo que habíamos elegido una cantidad. Podemos hacer un preview. Y si no queremos en TypeScript, lo queremos en, no sé, SQL para insertarlo, también lo tenemos. Y podemos elegir incluso qué tipo de base de datos usamos. Postgre, ¿sí? Si necesitamos generar. Ya acá no solamente estamos hablando de utilizar estos datos dentro de nuestra suite de pruebas, sino que ya directamente podríamos generar estos datos con la estructura de datos que necesitemos y nos creamos un script que ejecute antes
de que ejecute nuestra suite de pruebas. O sea que ni siquiera estamos hablando ahora, con esta estrategia, de tocar código. Directamente estos inserts que podemos llegar a generar, ¿no? De hecho acá puedo decir de cuántos queremos, no sé, 25 insert, o podemos decirle que sean updates. ¿Sí? ¿Ven la variedad de opciones y lo versátil que es esta herramienta? ¿Sí? Entonces podríamos directamente decirle, ah, buenísimo, lo quiero en SQL, y le digo que lo genere, que me genere 100 rows, y directamente esta data la descargo y la puedo llevar aquí para ejecutarlo. Esto lo podría agregar si estamos trabajando en alguna herramienta de integración continua, crear, no sé, un script, o va a haber un step dentro de nuestro pipeline para que antes de que ejecute cree toda la data necesaria para la ejecución. ¿Sí? Entonces en nuestra suite de pruebas, vieron que acá generábamos cada vez que necesitábamos un dato, íbamos y lo generábamos. Quizás podemos cambiar esto e ir a generarnos, por ejemplo, no sé, si la suite de automation tiene determinado patrón con la que se cree, podemos utilizar esos datos que sabemos que seguro van a existir. ¿Por qué? Porque vamos a tener un step dentro de nuestro pipeline que se encargue de generarlos. Entonces con eso desacoplamos completamente la generación de los datos dentro de la suite de pruebas, sino que lo hacemos directamente por fuera. ¿Sí? Esto es muchísimo más versátil, porque si de alguna manera hay algún cambio dentro de los datos, dentro de la característica de los datos, hay un dato que se rompe, lo que sea, tampoco van a tener que venir y tocar código. ¿Sí? Entonces, mientras menos toquen código, menos impacto va a haber en poder meter bugs dentro de nuestra suite. ¿Sí? Entonces esta es otra opción bastante más robusta de lo que veníamos viendo hasta ahora. Entonces esta ya es una opción bastante interesante y versátil. Y como les decía, acá generamos solamente usuario y contraseña, pero podríamos generar de acuerdo a la estructura de datos que tengamos. Dijimos que, por ejemplo, para las tareas, no me acuerdo, acá podemos ir a ver el tipo de dato de tareas, pero para tareas necesitábamos... ¿dónde estaba el de tareas? Para tareas necesitábamos un ID, un título, una descripción y un status. Podríamos crear un ID. Ahora esto podemos ir mejorando, ¿no? Acá que sea, no sé, creo que era UID, a ver si hay acá. Bueno, habría que revisar acá en la lista. Este, por ejemplo, necesitábamos un título, le podemos poner title, que sea, a ver qué hay acá, no sé, algo que necesitemos. A ver. No sé, podemos elegir cualquiera, compañía. Y así con cada uno de las cosas que necesitemos. Agregamos una row que sea description, que tenga el dato que queramos, y así con cada uno de los datos. ¿Sí? Y acá al formato que necesitemos. Y acá nuevamente no usamos Postgres, usamos otra. Y necesitamos que sea, no sé, un update. Y que sean de 50. Bueno, buenísimo. Lo generamos. Volvemos a generar. Que sean 75 rows. Y acá tenemos, y lo podemos hacer, esto es gratuito, digamos, ¿no? Y podemos generar los datos que necesitemos.
las veces que necesitemos. Y acá podemos ver los ejemplos. Para ejecutar antes e incluso después. Imagínense lo siguiente. Ven que acá el primero lo generamos con insert y este lo generamos con update. Imagínense que ejecuta nuestra suite de pruebas que se encarga de, por ejemplo, modificar el estado de las tareas que se generan. Entonces lo que podría hacer directamente este update, ya sería para el seteo de post condiciones, encargarse de volver al estado inicial en el cual nos necesitábamos tener tareas en estado abierta. La suite de prueba ejecutó con las tareas en abierta, las pasó a el estado que sea, cerrada, en progreso, lo que sea, y luego nuestro script de base de datos de post condición se encarga de volver a setear en el estado inicial, que era el de tener todas las tareas en estado abierto. Entonces, buenísimo. Otra vez volvemos a tener... Vamos a hacer que nuestra suite de prueba no esté acoplada a los datos, ¿sí? No dependa de ello. Y si hay que modificar algo dentro de los datos, nos encargamos directamente por fuera sin necesidad de generar una nueva versión de nuestros scripts. ¿Sí? Entonces esta como evolución de lo que veníamos tratando se encarga de que no esté dentro del código la gestión de los datos, sino por fuera. ¿Sí? Bien, esa era otra opción que les quería contar. Que es posible, que incluso por la versatilidad que tienen, si lo quieren igual usar por JSON, pueden generar un JSON con estos datos. Y de hecho podemos hacer esa otra opción en la cual lo vamos a generar en formato JSON y lo vamos a leer de dentro de nuestra suite. ¿Sí? Otra opción más de gestión, de cómo gestionar los datos. Entonces le vamos a dar generar, las que sea, no sé, 12. Generar, lo vamos a descargar y lo vamos a dejar acá. Entonces tenemos un... vamos a hacerlo pero con users. No habíamos dicho username, password. Entonces hacemos el mismo ejemplo que antes. Eliminamos esto. En username que sea alfanumérico. Y acá también que sea alfanumérico. Hacemos bien sencillo. Creo que con eso va a ser suficiente. Le vamos a dar generar porque lo queremos en JSON. Que genere 12. Y le vamos a dar descargar. Entonces tenemos un JSON con usuario y contraseñas posibles. Esta sería otra opción de cómo manipular datos para nuestras suites. Que lo que podríamos hacer acá es, dentro de la carpeta data. No lo creamos en la carpeta data, así que vamos a crear una carpeta que sea data. Y dentro de la carpeta data vamos a crear un JSON que se llame users.json. Vamos a pegar este que generamos, que es un array de datos de usuario. Supongamos que estos datos son usuarios válidos, buenos, que existen. ¿Sí? Entonces, esta sería otra opción en la cual yo podría hacer otro ejemplo más, en el cual se encargue, por ejemplo, directamente de hacer un login. Entonces podría copiar esto mismo. Entonces vamos a hacer un login UI data from JSON. Este va a ser nuestro dato. De acá no vamos a hacer nada de esto. O casi nada. Esto
que antes lo generábamos por backend, no lo vamos a hacer, sino que de alguna manera tenemos que ingeniárnosla para leer ese JSON propiamente dicho. Entonces lo que vamos a hacer es, directamente vamos a hacer un import aquí, que sea import asterisco as users from data users, ¿sí? Que es lo que necesitamos. Ok. Acá nos dice dos cosas. Una nos dice que no lo estamos usando, que ahora lo vamos a usar. Pero luego nos dice que no logra encontrar el siguiente error que dice, se declara user, no se lee nunca, ahora lo vamos a leer. Pero luego nos dice que tenemos que usar la opción resolve JSON module para poder importarlo como un JSON. ¿Eso dónde lo vamos a modificar? Lo vamos a modificar en el tcconfig. Acá en el tcconfig hay un campo que se llama resolve JSON module. Lo vamos a poner en true. Y acá vamos a ver que efectivamente debería desaparecer ese error. Y lo único que nos va a decir ahora es que no lo usamos. Entonces tenemos que agregar en config, para poder leer un JSON común y silvestre, la opción resolve JSON module. Y tiene que estar en true dentro de nuestro tcconfig JSON. ¿Sí? Esto porque estamos trabajando con TypeScript. Bien, tenemos users, que users va a ser un array. ¿Sí? Acuérdense que habíamos generado dentro de types la semana pasada estas interfaces. Lo que podríamos hacer acá, dos opciones: o generamos una nueva interfase o vemos si lo podemos usar directo. Ahora vamos a probar si lo podemos usar directo. JSON acá. Entonces el username va a ser users. Si agarramos unos random, el 0. Claro, no necesitamos username. Claro, no necesitamos hacer lo que pensaba. Y acá vamos a hacer users. Agarramos uno, el que sea. Password. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos datos de usuario, vamos a crear rápidamente uno de estos para que lo tengamos de dato de entrada. Vamos a hacer un sign up. Este usuario con esta password. Bueno, vamos a ponerle 12 y un punto. ¿Qué nos falta? Ya no me acuerdo las reglas, chicos. Minúscula, mayúscula, números. A ver. Ahí está. Lo generamos, ¿no? Esta es nuestra suite. Esta es nuestro set de datos. Vamos a leer desde archivo y vamos a intentar loguearnos con este dato. Este es nuestro siguiente ejemplo. Vamos a venir acá. Le vamos a dar play. Y vamos a ver qué pasa. Y funcionó correctamente. ¿Qué hicimos? Leímos un JSON directamente desde una carpeta. Acá podríamos listar datos que existen en nuestra base de datos, ¿no? Acá podemos hacer lo que querramos. Listamos todos los datos posibles que vamos a usar. Y directamente en nuestro script de prueba importamos el JSON y directamente lo leemos de esta manera. En este caso, como era un array, agarré uno fijo por código. Acá podríamos hacer, supongamos que esto es una lista de todos los usuarios posibles, y para no usar siempre el mismo y queremos usar con diferentes para que la prueba sea un poquito más sólida, ¿no? Y que no siempre probemos con los mismos, podríamos poner acá que agarre un random
directamente y itere dentro de esa lista. ¿Sí? Entonces, otra opción más de cómo podemos gestionar nuestros datos de prueba. ¿Sí? Otra opción más. Yo dije 3, creo que llevamos varias más y todavía nos falta alguna. Otra opción más. Pasamos por Faker, pasamos por esta herramienta de Generate Data, en la cual podíamos exportarnos desde un JSON, leer ese JSON desde nuestra suite de pruebas. La data no estaba en código, por así decirlo, sino en archivos JSON, que la manipulación es mucho más sencilla. No tenemos que estar modificando código de nuestra suite, con lo cual el impacto de modificar los archivos es diferente al de estar modificando código, ¿sí? Y acá podemos generar con este utilitario los datos en el formato que necesitemos. Por ejemplo en JSON, por ejemplo en en insert o en updates de SQL, de acuerdo a lo que necesitemos, y en otros formatos más, incluso en clases fijas por código también. Vamos a la siguiente. La siguiente herramienta que quiero contarles, que está muy interesante para poder tener en cuenta al momento de diseñar nuestra estrategia de cómo gestionar los datos de prueba, es Mocaru. Mocaru es una herramienta en la cual nos permite generar diferentes formatos de data, muy parecido a lo que vimos con la página anterior, pero que acá tiene algunas cosas más. Mocaru tiene una versión gratuita que nos permite generar, creo que hasta 1000 filas de datos, y creo que tenemos en diferentes formatos. Tiene una versión de pago, pero la verdad que el costo es de poquitos dólares al mes, y creo que vale la pena por todo lo que nos da, de poder contarles a nuestros clientes que es una buena inversión la de utilizar una herramienta como la de Mocaru. Pero de todos modos se pueden crear, si no es necesario o si no pueden hacer esa inversión, pueden utilizar una cuenta gratuita, y con la cantidad de registro que nos da por tipo de dato va a ser suficiente, digamos, ¿no? Como entre otras cosas, Mocaru, además de poder generar data realística, nos permite generarla en CSV, en JSON, en SQL o en formato de planilla de Excel. Además, bueno, como acá le decía, el plan es de $60 al año, ¿sí? $60 al año para nuestros clientes no es algo significativo, ¿no? $60 al año no es algo significativo. No digo que uno lo tenga que poner de su bolsillo, digamos, ¿no? Pero podemos transmitirle a nuestros clientes, mostrarle el potencial, que ahora lo vamos a ver, de esta herramienta para que pueda hacer esta inversión, ¿sí? Además, Mocaru está disponible como una imagen Docker, para que esta imagen la podamos desplegar dentro de nuestra propia infraestructura de ser necesario. O sea que también fíjense lo completo que está esto. Y acá vean que así de una directamente podemos empezar a generar sin hacernos ni siquiera una cuenta, nada. Dijimos que queríamos username y que queríamos password. Empezamos a generar nuestros datos, y acá en el tipo tenemos, miren la cantidad de tipos de datos que hay posibles. Nombres de animales, bundle ID de apps, de ejemplo, avatares random, modelos de autos, nombres de compañías, tarjetas de crédito, tipos de moneda. Piensen en todo el tiempo que se podría ahorrar si nosotros manualmente tenemos que empezar a pensar y diseñar opciones para todas estas posibles estos posibles tipos de datos diferentes de nuestras aplicaciones. 157 tipos diferentes de datos. Vean todos los tipos diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero username, le digo quiero que sea el tipo de username, y acá si quiero password, esto es muy sencillo lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Password, y las que no necesito las quito. Pero acá está buenísimo. Acá nos dice, acá le podemos a las rows que pidamos, ¿no? A la cantidad de registros que pidamos, le podemos decir si alguno de estos campos
queremos que sea vacío o null. ¿Sí? Y le podemos decir, y esto está buenísimo. ¿Por qué? Imagínense que tenemos que popular nuestra base de datos con aún cierta información que sea opcional. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que acá tenemos, no sé, por ejemplo, no sé, nickname, qué sé yo. Y es opcional, ¿no? Entonces le vamos a poner que sea de tipo username también. Pero que esto sea opcional. Entonces yo digo, algunos quiero que, no sé, el 25% pueda ser vacío. ¿Por qué? Porque hay usuarios que van a cargar el nickname y hay usuarios que no. Sí, entonces si, no sé, si quiero generar 10, van a haber algunos que esto no lo va a popular. Pero sí le quiero decir, por ejemplo, que username y password, que son obligatorios, tengan un 0%, con esto le estoy diciendo que van a ser mandatorios. Y que el nickname haya un 25% de vacíos. ¿Sí? Y acá tenemos en la parte de funciones, esto está muy interesante. Y acá podemos hacer varias cosas. No vamos a andar en tanto detalle, pero le podemos agregar bastante lógica para agregarle algún cálculo a nuestra... a la generación de este dato propiamente dicho. Acá ven varios ejemplos que por ejemplo dicen, no sé, al valor que sea +1. Si queremos que todos sean uppercase, usamos la opción uppercase. Le podemos poner condicionales. Ojo, si el dato, no sé, si tal cosa es enero, entonces que él retorne que es calor, que es frío, no sé, lo que sea. Y miren todas las fórmulas que se pueden hacer. Acá dice los operadores que podemos hacer. Entonces ya empieza a ser bastante más robusta nuestra generación y bastante más inteligente los datos que podemos llegar a generar con esto. Podemos generar encoding de esos datos, del dato que nos dé, que lo genera base 64, porque sí, porque lo necesitamos. Miren todo lo que podemos hacer. Formateo de fechas, diferencia entre fechas, o sea, hay un montón. Miren todo lo que se puede hacer. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Se pueden generar data a partir del uso de expresiones regulares. Súper, súper complejo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el username, vieron que, y el password, tenía como una lógica de que el password, por ejemplo, tenía que ser... Acá, por ejemplo, nos dice, es un string random de 6 a 12. Y una de las reglas de negocio que tenía nuestra aplicación es que tenía que ser, creo que mínimo, tenía que ser 8 y teníamos que tener mayúsculas, minúsculas, números y cosas. Entonces capaz que digo, bueno, no, acá le voy a... Acá, ahí no, acá, le voy a poner una función muy sencilla a password. Para que diga, no sé, acá la fórmula va a ser this más this. O sea, lo que venga más, qué sé yo, un número cualquiera. 2. No sé, lo que sea. Vamos a hacerlo así. Más this. Uy. Así. Entonces acá le pongo esta... Podría ponerle cualquier otra cosa de acá, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, quiero que el valor que me dio, más 2, más otra vez el mismo valor. ¿Sí? Pero le puedo poner la fórmula que quiera. Y acá le puedo hacer preview. Y puedo ver los datos que ven que se genera. Con ese 2 en el medio. Y digo, bueno, con esto me aseguro que va a cumplir con la regla de negocio que tiene mi aplicación. Y acá otro dato que le quería mostrar. Ven que nickname acá es null. Acá tiene un valor. Acá es null. ¿Sí? Porque le puse que haya una ocurrencia del 25%. Acá lo puedo bajar, como dijimos. Podemos bajarlo en formato JSON, en formato JSON, CSV, en tabs, en formato SQL, Firebase, InfluxDB, un montón de formatos. ¿Sí? Imagínense que lo vamos a generar en formato SQL. Le podemos poner acá el nombre, le podemos decir que incluya, le podemos decir preview.
Y acá muy parecido a lo que hicimos antes. Y acá le podemos decir, no sé, 25, las rows que necesitemos. Y algo que me parece muy significativo es esto, el tema de ponerle lógica. Entonces generamos los datos, le ponemos la función con la lógica que necesitemos y ya nos va a generar datos muy sólidos. ¿Sí? Pero ahí no termina todo lo que nos provee. O sea, como acá dijimos, podríamos exportarlo, que es bastante parecido. O sea, podríamos hacer algo parecido, ¿no? Lo exportamos en JSON, lo volvemos a leer desde nuestra suite, con los datos que necesitemos, con las entidades que sean, la cantidad de datos que sean. También en SQL lo importamos, hacemos insert, lo que necesitemos. Ahora, tiene algo más interesante, que es, ustedes pueden hacer sign in, se van a loguear, esto lo voy a correr, no lo voy a hacer obviamente acá en pantalla, pero ustedes se van a poder hacer sign in con, por ejemplo, cuenta de Google. Yo voy a hacer un sign in con mi cuenta de Google, o con su cuenta de GitHub, no sé, lo que quieran. Tienen GitHub. Acá yo ya me logueé. ¿Sí? Yo ya tengo mi cuenta gratuita, obviamente. Y algo que está interesante, que es que tenemos esquemas y que tenemos mock APIs y datasets. Yo lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, crear un esquema. Este esquema se va a llamar users, como lo habíamos creado. Va a tener un username. Va a tener un password. Y nada más, ¿no? Que era el que necesitábamos al principio. Vamos acá. Esto va a ser username. Le vamos a poner username. En password le vamos a poner password. Y como dijimos, para evitar tener problemas, acá le vamos a poner una función que sea this más, no sé, upper this, por ejemplo. Va a tener mayúsculas, minúsculas y números. Le vamos a dar apply. Esa va a ser la fórmula. Le vamos a decir que genere, no sé, 25. Pero 15. Le vamos a decir que es en formato JSON. Y bueno, vamos a decirle preview. ¿Tiene sentido lo que vemos? Sí, buenísimo. Vamos a dejar ahí y le vamos a decir, vamos a guardar este esquema. Este esquema se va a llamar user. O users. Users se va a llamar este esquema. Una vez que generamos este esquema, voy a ir a la parte de mock APIs. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear un nuevo una nueva mock API. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a generar una API que nos retorne la información que creamos en este esquema. ¿Sí? Creamos el esquema users y dentro de la API que vamos a crear un mockup, acá nos ponen los ejemplos, ¿no? Entonces podemos decirle que genere del esquema user, que genere, no sé, 15. Y varias cosas que podemos hacer. Le podemos definir parámetros para que podamos, no sé, buscar mínimos y máximos dentro de ese esquema que generamos. Pero por ahora nosotros lo único que queremos es que nos dé 15 usuarios. ¿Sí? Acá le vamos a dar create mock API. Y vamos a hacer algunas cositas que, como esto muestra una API key, yo le voy a tener que hacer fuera y no mostrárselos. Pero créanme que cuando yo le doy create mock API, eso me genera este endpoint que vemos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que vamos a hacer acá? Dice, nuestros endpoints van a estar en esta URL.
lo que vamos a tener que pasarle por parámetro va a ser el API Key, que es el que le genera en su cuenta y les va a decir las indicaciones de cómo pasarlo acá, cuando entren en esa ruta. Entonces nosotros ya generamos la API que vamos a consultar desde nuestra suite. O sea, imagínense cómo ya desacoplamos los datos. Pasamos de tenerlo en código, de tenerlo en la base de datos, ¿sí?, ahora a tenerlos en una API externa directamente, ¿sí? Entonces, como yo esto lo voy a pasar para acá, para que no se vea, ya teníamos el ejemplo de cómo consultar APIs, que era lo que veníamos haciendo. Lo que vamos a crear ahora como siguiente paso es obtener un dato de esa API e inyectarlo dentro de nuestra suite de pruebas. Entonces, voy a crear otro test más que sea Data API Example. Vamos a copiar exactamente lo mismo que teníamos antes. Esto es un mero ejemplo. Pero vamos a hacer algunos cambios. ¿Qué vamos a tener que...? Ahí teníamos el contexto de la API, que es el backend de nuestra aplicación. Pero ahora necesitamos crear otro contexto que va a ser el de la API de nuestros datos, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, Data Context. Dentro del Before All, además de crear un API Context, vamos a crear este Data Context. Y yo les dije... Yo les había dicho que la URL, que nos decía acá, iba a estar en myapimokaru.com. Entonces eso es lo que vamos a tener que setear. Vamos a setearlo de esta manera. La URL base del data context va a ser así. Esto es lo que nos da Mokaru. Y acá le vamos a tener que agregar dos cosas. O mejor dicho, un header, que va a ser el API Key. Este dato es el que van a obtener ustedes y lo van a tener que generar para que puedan conectarse acá, ¿sí? Esto no es público. Esta API se van a poder acceder, digamos, es público, pero solamente si acceden con esta API Key, que es lo que nos va a permitir autenticarnos con nuestra API y acceder a nuestros datos. Entonces, como yo esto no lo puedo pasar acá en Duro, como alguna vez lo mencioné, nosotros no podemos pasar credenciales en Duro. Antes de continuar, lo que tendríamos que usar es una variable de ambiente. O sea que tendríamos que hacer algo del estilo process.env.apikey, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ir a generar. Y acá lo que nos dice es, ojo que esto puede ser undefined. Entonces acá le podemos decir, no sé, por default ponerle esto. Sí. Ahora vamos a ir a popular esto. Por ahora dejémoslo ahí. Entonces creamos el contexto. Y luego vamos a copiar algo bastante parecido a lo que hacíamos antes. En lugar de hacer new user, lo que vamos a hacer es new user data. Entonces vamos a hacer new user data. Y acá, perdón, vamos a modificar, porque esto debería ser así. La URL base es la de Mokaru. Y en el new user data vamos a hacer un get a user JSON. Get user JSON. El get no necesita nada. Acá podríamos utilizar, acá modelamos directamente modelamos username y password, con lo cual acá este username y password
vamos a tener que hacer algo parecido a lo que ya habíamos visto en los otros ejemplos. Vamos a mostrarlo por acá. Creo que era este. ¿Se acuerdan que nos traíamos? Creo que era este. Acá. En los ejemplos que habíamos visto, cuando consumíamos APIs, hacíamos la invocación y luego generábamos la respuesta, la parseábamos dentro de un JSON, que es lo que nos va a dar eventualmente nuestra API. Entonces, vamos a agregar, luego de hacer la invocación, el user data tendría que ser new user data JSON, pero no va a ser esto va a ser un array, ¿sí? Porque esto nos va a dar un array. Esto va a ser algo así. Esperamos que sea un array de user, ¿sí? Porque lo que modelamos era un array de users. Y acá lo que tenemos que hacer es importar el tipo que habíamos definido previamente. Y acá lo que vamos a hacer es user data, username, y user data password. A ver, algo no me están dando. Ah, sí. Esto es un array. Por simplicidad le vamos a poner uno de esos datos. Ah, ok. User API data. Me dice que ya estaba generado, por eso. ¿Y qué me falta acá? Ah, ya sé. Bueno. En realidad, como habíamos utilizado el type que habíamos utilizado tenía el access token, vamos a generar una interfaz similar, pero que sea user data o user request. Esto lo podemos modificar, ¿no? Y acá lo que va a tener es username y password. ¿Sí? Entonces, en vez de definirlo como un arreglo de user, lo vamos a hacer como un arreglo de user data. Esto lo podríamos mejorar. Ah, perdón, estoy importando mal. No sé. Vamos a ponerle user request. Perdón. Ya existía user data. User request la vamos a poner. Vamos a tener que mejorar los nombres. Se va a llamar user request. Y acá vamos a darle user request. Ahí está. Estaba utilizando mal el tipo, perdón. Ahora sí. Vamos a ir a buscar. Nos traemos eso. Y es lo que le vamos a asignar como dato de entrada. Lo que nos responde la API con los datos. Y luego vamos a hacer un sign up, como veníamos haciendo, y luego vamos a hacer un login. ¿Sí? Entonces, antes de hacer esto, le dije que tenía que configurar el API key. Ahí estoy revisando por las dudas. Bien. Teníamos que configurar el API key. Este que no lo tenemos. ¿Sí? Para eso, vamos a utilizar... Creamos una variable de entorno, pero no la estamos usando y no sabemos cómo consumirla. Entonces, vamos a instalar una dependencia que es .env, que lo que nos va a permitir, y ahora les voy a explicar qué es lo que nos va a permitir, es leer, generar dentro de un archivo env variables, ¿sí? Y leerlas dentro de nuestros scripts. ¿Qué tiene de interesante esto? Que nosotros podríamos hacer que nuestra suite de pruebas sea multiambiente.
Entonces ya empezamos a desacoplarnos de todas las cosas que necesitamos que no estén fijas en código. Y una de ellas, entre otras que todavía tenemos que seguir sacando, es, por ejemplo, las credenciales. Entonces vamos a instalar esta dependencia que es .env. Vamos a instalarla en nuestro proyecto. Vamos a instalarla en nuestro proyecto. Y una vez que se instale, acá lo que nos dice es, tenés que importarlo para poder usar variables de entorno. Y ahora vamos a ver cómo vamos a usar esas variables de entorno. ¿Dónde lo vamos a importar? Lo vamos a importar en el config de Playwright. Y lo vamos a importar al principio de todo. Vamos a importar acá. Lo vamos a guardar. Bueno. Y hasta ahí no vamos a hacer más nada. ¿Sí? Lo vamos a importar. Y luego, según la documentación oficial de esta librería, lo que nos dice es, necesitamos generar un archivo .env en la raíz de nuestro proyecto. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, dentro de este vamos a crear un .env. Acá vamos a guardar credenciales, entre otras cosas. Y tengan en cuenta que este archivo, nunca jamás de los jamases, tiene que ser comiteado. Entonces, como este archivo .env no puede ser comiteado, vamos a tener que agregarlo dentro de nuestro git ignore. Entonces, vamos a decirle que .env no puede comitearse. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se puede comitear? Y porque acá vamos a agregar credenciales, dijimos, ¿no? Entonces esto no se puede comitear. Entonces lo agregamos al git ignore. Bueno, esto yo lo tengo que editar. Acá, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar esto. Dijimos que creamos API key. Venimos acá, creamos API key. Y acá le vamos a poner el valor de la API key. Esto yo lo voy a cerrar y lo voy a modificar aparte, porque obviamente no le puedo mostrar a ustedes acá. Y esto debería de leer el valor que definimos en ese archivo .env. Data context. Algo que me olvidé de acá, que tendría que hacer es data context también. Ahora vamos a revisar qué me está faltando. Tengo que llamar al data context, no al API context. Ahí está. Esto pasó. Ahora sí. Ahí está. Por eso no funcionaba. Ahora lo probamos de nuevo. Acuérdense que creamos un nuevo contexto porque estamos consumiendo otra API diferente. Esta es la de los datos. Entonces vamos a probar de nuevo. Lo primero que hacemos es llamar al data context, que es el contexto de la API de Mocaru con nuestro set de datos. Vamos a pedirle en formato JSON la respuesta. Y luego vamos a tomar el primer registro y vamos a pedirle el username y el password para pasarlo sí al contexto del API context, que es el API context es el contexto de nuestro backend. ¿Sí? Estamos trabajando con dos contextos diferentes. Estamos trabajando con dos APIs diferentes. Ahí vamos a probarlo ahora. Bien, vamos a ejecutar nuestro test. Le damos de acá y vamos a ver qué pasa. Bien, como podemos apreciar, fue a la API. Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Open report. Acá está el reporte que generó. Y acá podemos ver que Data API efectivamente acá creó de Giotto no sé qué. Vamos a ver qué fue. Tomó un dato random de nuestra API y efectivamente funcionó. ¿Sí? Entonces, vamos a recapitular un poco esto. ¿Qué hicimos en este último ejemplo, que es como el más robusto de todos? Los datos
en vez de que estén en un archivo dentro de nuestra suite, en vez de que estén en código dentro de nuestro repositorio, directamente, o en vez de que estén en la base de datos, otra opción que teníamos era la de generar estructuras de datos en Mocaru. Generamos, se vio, creamos esquemas, definimos que el esquema de usuario dé 15 resultados, generamos un esquema, creamos una API que se llamaba getUsersJSON, que te iba a retornar una lista de 15 registros, y de esos 15 registros los consumimos, digamos, y este endpoint lo consumimos dentro de nuestra suite para desacoplar completamente los datos. ¿Sí? Entonces, si hay algo si hay un dato que ya no funciona, algo que, no sé, cambió y hay que actualizar, nuestra suite de pruebas no tenemos que cambiar nada de código, ¿sí? No tenemos que cambiar absolutamente nada de código, sino que directamente vamos a ir a Mocaru a modificar. Si incluso una regla de negocio cambió o algo, o hay que agregar algún dato, vamos a Mocaru, vamos a nuestra API, modificamos el esquema, volvemos a modificar la estructura del mockup ese que armamos. En este caso era de user.json, con el formato que querramos, y acá lo consumimos y lo usamos. Sí, este era el último ejemplo que teníamos para hoy. Qué simple la manipulación de JSON en Playwright. Sí, un import y chao. Bueno, y tuvimos que cambiar la config, ¿no? Para que lo lea. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Acuérdense, pasen por el Discord. Tenemos el canal de YouTube. Pasen, pidan ayuda, den ayuda, colaboren. Los esperamos y las esperamos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo grande. Los quiero y las quiero mucho. Un fuerte abrazo y vamos a saludar.